Estamos felices de encontrarnos una vez más porque creemos que no fue su decisión, sino la decisión del Espíritu Santo el hacer que te conectes en esta hora para que juntos podamos estudiar este mensaje que es tan importante para el mundo, para la iglesia, para tu familia y muy importante para ti. Vamos a seguir con esta serie de estudios que le hemos titulado La ciencia de la verdadera educación. Y vamos a recordar solo un poquito qué es lo que el Señor ha querido hacer con el ser humano a través de los tiempos. Y eso lo hemos visto en la primera presentación. Hemos puesto las bases, los fundamentos de la educación. ¿Qué es lo que el Señor ha querido al crear al ser humano? Y es a saber que el ser humano refleje, a medida de su crecimiento, de las facultades que Dios le dio, que refleje de forma más plena la gloria de su Creador. Fue por eso que puso a la santa pareja en el huerto del Edén. Y los términos que utiliza el Señor, y lo hemos visto en su mayor alcance, en el huerto del Edén son educacionales, con un libro de texto, que es la naturaleza, con un aula, que era el huerto del Edén, con un maestro de los maestros, que era el mismo creador, y con los alumnos, que eran los padres de la especie humana. Y la sierva del Señor dice que el Edén fue un ejemplo de lo que quería Dios que se repitiese por toda la tierra. Familias y escuelas con fundamentos del cielo y no de la tierra, para que el hombre alcanzara su crecimiento máximo en esa obra de la abnegación y del servir, para que el hombre desarrollara sus facultades en esa misión que nos ha dado Cristo del servicio. Pero hemos visto de que el intruso, el pecado, trató de romper, trató de destruir el designio de Dios. Trató de destruir el propósito por el cual Dios ha creado al ser humano. Así que el Señor ahora adapta una educación a la condición pecaminosa del hombre. Pone una adaptación, no cambia los principios, solamente adapta. Y vimos cómo el Señor, ahora el maestro de los maestros, ya no podía comunicarse cara a cara con su criatura. Así que ahora Cristo, el representante del Padre, por ser intercesor, podía guiar a los padres para que los padres asimismo guíen a sus hijos. Y esa fue la escuela de los patriarcas, la escuela de Abraham. Él instituyó principios en su familia y así guió a su familia. Y de esa manera hizo que el conocimiento de Dios, en medio o en el tiempo en que todos los pueblos adoraban al sol, la luna y las estrellas, tenían diferentes deidades, adoraban a la naturaleza y no al Dios que creó la naturaleza. Dios levantó a Abraham porque sabía que él iba a ser fiel y no traicionaría los principios de educación. Y Abraham así mantuvo a su familia. Pero hemos visto con tristeza de que cada uno de los descendientes de Abraham fue abandonando los principios de Dios. Y vimos cómo el pueblo de Israel debería ser sacado. Pero primero Dios preparó a su libertador, a Moisés, y lo educó en el desierto. Vimos cómo la palabra del Señor nos muestra de forma impresionante la educación de Moisés. Cómo Moisés tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en Egipto. No le sirvió, era nada su conocimiento. Y Dios le enseñó a que desconfíe de sí mismo. Y ahora él estaba listo para llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, que constaba más o menos 2 millones de personas, entre niños, mujeres y hombres, y los sacó por la mano
de Moisés al desierto. Y el desierto ahora se convertía en la escuela para más de 2 millones de los hijos de Dios. Dios hablaba con Moisés y Moisés era el gran educador que el Señor había levantado. Dice la sierva del Señor en el libro La Educación, en la página 41. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza en el carácter habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel. Y escuche por favor lo que dice la cita, porque este siempre fue el propósito de la educación de Dios. El propósito de la educación de Dios era de que los hijos eduquen a sus padres. Si usted notó, en la era patriarcal Dios se comunicaba directamente con los patriarcas y ellos hablaban con su familia. Pero ahora habían tantas familias y tantos jefes de familia, los padres y las madres, que habían perdido el concepto de Dios. Y ahora el Señor solo podía comunicarse por un hombre y le hablaba cara a cara. Y ese era Moisés. Y Moisés a su vez llevaba el mensaje a las familias, a los padres. El Señor lo organizó, usted recuerda. Organizó todo el pueblo. Pero el propósito del Señor, dice esta cita de la educación, página 41, dice: la educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos. Dios quería que la educación se transmita de padres a hijos. Esa era la educación que Dios quería, de padres a hijos. Oh, mis hermanos, ese era el propósito de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo por la rebeldía del hombre, aún este plan, el plan de Dios que tenía, que la educación se traspase de padres a hijos, se empezó a romper. Porque el pueblo de Dios empezó a entrar en un estado de apostasía. Se apartaba de Dios. Hoy vamos a estudiar lo que le hemos titulado las escuelas de los profetas. Las escuelas de los profetas. Y ponga atención, por favor, porque usted se va a dar cuenta una de las realidades más grandes que se está cumpliendo hoy en día. Y usted va a poder abrir los ojos para darse cuenta de la ignorancia que hemos tenido en cuanto a las escuelas de los profetas modernas en la actualidad. Pensamos que son escuelas, una escuela más, donde algunos que quieren que sus hijos sirvan al Señor los mandan, pero hoy vamos a darnos cuenta de la verdadera importancia de la escuela de profetas. Y vamos a leer una cita de Patriarcas y Profetas en la página 642. Patriarcas y Profetas, página 642. El Señor mismo dirigía la educación de Israel. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia. No debería ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Este era el propósito de Dios, de que los padres se sentaran con sus hijos y les explicasen las grandes obras del gran yo soy sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José y cómo los bendijo y cómo los guió, y mostrarles que había un Dios que, aunque a veces los patriarcas se equivocaron, Dios era un Dios de amor, un Dios de fuerza. Dios quería que le mostraran a sus hijos cómo los liberó con brazo poderoso al pueblo de Dios, mandando plagas, cómo Faraón endureció su corazón y cómo
El Mar Rojo le sirvió de tumba a toda una nación rebelde por no querer obedecer la voz de Dios. Esto debería infundir respeto, reverencia y amor en los hijos del pueblo de Israel hacia Jehová, hacia Dios. Dios no quería que labios extraños eduquen a los hijos de las familias. Mire qué es lo que dice un poquito más esta cita. Las grandes obras que él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso de figuras y símbolos grababa las lecciones más indeleblemente. Indeleble quiere decir que no iba a salir nunca. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará. Por eso dice que estas lecciones iban a grabar de forma indeleble, de forma permanente en la mente de los niños las grandes hazañas del gran yo soy. Eso es lo que quería el Señor. Las grandes obras, dice la cita, que él había realizado en la liberación de su pueblo, las promesas de un redentor que había de venir, debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso de figuras y símbolos del santuario grababa las lecciones más indeleblemente en la memoria. Se la educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de las obras de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Las estrellas del cielo, los árboles y las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, todas estas cosas hablaban de él, Creador. Esto es lo que Dios quería para su pueblo. Que se pase de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y así perpetuar el conocimiento verdadero, infinito del amor redentor de Jehová. Eso es lo que quería Dios. Y dice la sierva en el libro La Educación, en la página 45. A mí me gusta compartir mucho lo que dice la sierva, porque creo que en la palabra de Jehová hay poder. No en mis palabras. He visto a tantos ministros, a tantas personas que utilizan solamente un texto para hacer un tanto sermón. Yo confío más en la palabra del Señor que en mis palabras. Yo confío que en la palabra del Señor hay poder para salvación. Yo confío que en la palabra del Señor hay un poder que transforma porque es una espada más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta cortar el corazón. Yo confío en la palabra del Señor. Cada profeta que le daba un mensaje al pueblo no decía, yo pienso, yo creo. Decía, así dice Jehová, palabra de Jehová vino a mí. No hablaban tanto de ellos mismos, de su propio corazón. Compartían la palabra de Jehová, lo que él decía. Así que yo prefiero que digan de mí que no tengo mucho que decir y compartir más lo que está escrito, porque eso no se equivoca, es infalible, es eterno los principios del Señor. Así que mientras más leamos la palabra del Señor, vamos a ser sabios para salvación. La Educación, página 45. Miren lo que dice la sierva del Señor. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios. Se veía por sus resultados que Él era el autor. Y ahora escuche con tristeza y léalo, mire. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo de forma parcial e imperfectamente el plan de Dios. Se llevaba a cabo de forma parcial
Eran raros, dice la Escritura. La educación en la misma familia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Era raro que se encontrara la ciencia de la verdadera educación. La mayoría de las familias habían abandonado los principios de educación. Era rara las familias que habían adoptado este modelo educacional. Se llevaba a cabo de forma imperfecta y parcial. Parcial quiere decir que solamente una parte. Oh, mis hermanos, Dios puso como libro de texto la naturaleza y la Biblia. La Biblia está como debería ser puesto en primer lugar. Forma parte importante y principal en la educación. Pero la naturaleza también es un libro que debería ser estudiado. Y si usted solamente pone la Biblia, si lo hace por ignorancia, si no tiene conocimiento de que tiene que ir al campo, Dios suple esa ignorancia. Pero si usted conociendo que debería poner la Biblia y la naturaleza, los dos libros, a su alcance, al alcance de su familia, y no lo está haciendo, oh mis hermanos, qué castigo nos dará Dios. Porque mejor hubiera sido no haber conocido, que después de haber conocido, de volverse atrás del santo mandamiento. Aquellos que conocen y no lo hacen, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, son como los perros que vuelven a su vómito y como los cerdos que vuelven al cieno, al barro. Porque si Dios te dio la revelación de su luz, si lo conociste, no tienes derecho de volverte atrás. Las familias de Israel, mis hermanos, esto tiene un cumplimiento exacto en nuestro tiempo. Cuán raro es encontrar a familias. Yo me encontraba una hermana que se acercaba a mí y me decía, hermano, lo que usted presentó, mi hija lo puso en ejecución, y cuán glorioso es ver a sus hijos, a mis nietos educados para la gloria del Señor. Cuán raro es encontrar eso. La historia se repite, fue escrito para que nosotros no cumplamos lo mismo. Y nosotros, tal cual ignorantes, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dice la palabra del Señor. Ignorando las trampas en las que cayeron Israel, estamos cumpliendo la misma historia. Dice la sierva del Señor, volviendo a la cita. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios. Se veía por sus resultados que Él era el autor. Sin embargo, en muchas casas la educación indicada por el cielo y los caracteres según ellos desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían poder para resistir. Mis hermanos, por haber rechazado el plan de Dios, se rodearon de tentaciones que pocos tenían capacidad para resistir. Sigue o nos dice un poco más la cita. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Mis hermanos, Dios había enviado a Israel y le dijo que destruyesen a las naciones paganas que estaban ahí, habitando con prácticas licenciosas, inmorales. Pero el pueblo de Dios no hizo caso a la voz de Dios. Los hicieron tributarios, no los echaron. Y eso fue causa de su ruina. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, usted léalo desde el versículo 20 hasta el versículo 36. Vamos a leer solamente un poquito, mire, en el libro de Jueces. Dice, capítulo 1, desde el versículo 20.
hasta el versículo 36, usted puede leer la experiencia de todas las tribus que en vez, versículo 34 dice, los amorreos presionaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a la llanura. Y quiso el amorreo habitar en montaña de Jerez, de Ajalón, de Zabalín. Sin embargo, la mano de la casa de José prevaleció y los hicieron tributarios. Dios no quería que los hagan tributarios, Dios quería que los echen. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde la piedra y arriba. Capítulo 2, versículo 1. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagas alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, preguntaba el Señor. Por tanto, yo también dije, dice Jehová, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Y usted lee el comentario de la Biblia de estudio y se puede dar cuenta la maldición de mezclarse. Y la sierva del Señor dice la maldición que es aún meter a familiares que no tienen nuestra fe dentro de la casa. La mala influencia que hay, que tan bien los tratamos, pero son una maldición. Léalo usted, yo no tengo el tiempo para leerlo. Dice la cita de la Educación, página 45. A pesar de que ellos hicieron todo esto, lo hicieron tributarios, no los echaron. La sierva dice, pero el misericordioso perdonaba la maldad de ellos. No los destruía, no destruía al pueblo. Y apartó muchas veces la ira de su pueblo. Los padres y las madres, dice la sierva del Señor. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y hacia sus hijos. Los padres y madres llegaron a ser indiferentes. No les importaba más la educación de Dios. Indiferentes. Oh, mis hermanos, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué podía hacer el Señor? Mire qué dice la cita más. A causa de la infidelidad observada en el hogar y de las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería, que era distinta grandemente de lo que Dios había ideado para ellos. Los jóvenes ya no tenían la educación del cielo, tenían una educación que difería grandemente de la educación, porque los padres fueron indiferentes, los hijos también fueron indiferentes. Su educación ya no era la educación que el Señor quería, de los principios que el Señor le había dado. ¿Y recuerda cuáles eran esos principios? Miren en pantalla. La familia era la escuela, la naturaleza era el libro, los hijos eran los alumnos y los padres eran los maestros. Y el gran creador, el gran maestro los iba guiando. Esto era una educación, no la que hubo al principio. Esto era una educación adaptada. Porque en un principio la educación que el Señor había puesto era el aula como el jardín del Edén, el libro, la naturaleza, los padres de la familia y la criatura eran los alumnos y el gran maestro era el creador. Pero todo esto cambió de nuevo, fue adaptado como lo hemos visto. La familia llegó a ser la escuela, ya no había ese contacto cara a cara con el Señor. Empezó a diferir mucho. Y veamos la línea de tiempo, el antes del pecado y después del pecado, para poder entender más cómo la relación
se iba cortando, cómo la relación se iba cortando con el cielo. Y el Señor, aunque Él quería de forma directa educar a su pueblo, educar a sus hijos, la educación se iba cortando. Antes del pecado el gran maestro era Cristo y los alumnos eran su criatura. Después del pecado, en la adaptación, el gran maestro seguía siendo Cristo, pero los padres llegaron también a ser maestros y alumnos de Cristo, y los hijos sus alumnos. Y el libro de la naturaleza siguió siendo la gran base de la educación. La gran base de la educación. Pero ahora, mis hermanos, los padres que deberían estar para educar a los hijos, la sierva dice que habían perdido el concepto de educación. ¿Qué podía hacer Dios ahora? Primero, Dios mismo iba a ser el maestro y el ser humano peca. Entonces pone a los padres para que eduquen a los hijos. Pero ahora, con el pasar de los tiempos y como consecuencia del pecado, ni los padres estaban capacitados. Ya no les importaba más la educación del cielo. Dígame, ¿qué podía hacer Dios? Si se rompió la adaptación que Dios había hecho. Saben, mis hermanos, Dios es un Dios de amor. Y Dios tuvo que, si podemos utilizar la palabra, readaptar de la adaptación que había hecho por el pecado. Ahora los padres, en su incapacidad, Dios tuvo que readaptar una solución para que los padres puedan educarse, para que exista alguien o muchos que puedan educar a los padres, para que los padres de esa manera eduquen a los hijos. Y la solución está en la cita que vamos a leer a continuación, la educación, página 46. A fin de contrarrestar, dice la sierva, este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. A fin de contrarrestar la apostasía del pueblo de Israel, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. ¿Cuáles eran esos instrumentos? Dice la sierva. Educación, página 46. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibían de Dios. Pero también se le daba ese nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de hombres, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, la escuela de los profetas, para preparar hombres que ayudaran a los padres, para que los padres a su vez educaran a sus hijos en el plan de Dios. Dios preparó la escuela de profetas, instruyó a Samuel para que preparase jóvenes, para que estos jóvenes cumplan el plan de Dios. Dice un poquito más, estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Mire, el primer propósito de la escuela era servir como barrera contra la corrupción, contra la apostasía, contra la inmoralidad que se estaba desarrollando en el mismo pueblo de Israel. Mis hermanos, si usted no entiende esto, muchos se levantan y dicen, yo tengo que predicar el mensaje, yo tengo que llevar el mensaje. Tenemos que parar la apostasía del pueblo. Se preocupan por su iglesia, por el pueblo adventista del séptimo día, cuando el Señor dio un medio para frenar la apostasía. Y mis hermanos, si yo
de repente soy tardo al entender, pero yo veo que la escuela de profetas, la escuela de preparación para jóvenes, fue hecha para que sirva como barrera, como columna, como un dique que tenía que parar la apostasía. Y si la apostasía cunde por toda la iglesia, si la iglesia está como está, es porque no se ha entendido el valor de la escuela de los profetas. Las iglesias no hablan más de esto, no les importa, no apoyan, no ponen talentos, tiempo, tesoros para que las escuelas de profetas surjan, para que se fortalezcan, para que se hagan minas donde se saquen los diamantes, jóvenes y señoritas preparados en la obra del Señor. Yo no estoy en contra de cualquier medio para hacer la obra, pero la Escritura me dice que la pared más fuerte que va a resistir la apostasía es la escuela de profetas. Por eso el diablo ataca de forma tan grande, como una hazaña diabólica, la escuela de profetas, y se lo está tumbando uno a uno alrededor del mundo entero. Me ha tocado ver escuelas donde han perdido el propósito. Escuelas que cuando el Señor nos dio un mensaje precioso, integral, unido, un mensaje que tiene como cuerpo el tercer ángel, como brazo derecho la reforma pro salud y como corazón la justificación por la fe, mutilando nuestro mensaje, partiéndolo, poniendo simplemente una parte. Hay muchas escuelas que solamente se inclinan en predicar profecía y dejan la salud a un lado. Hay algunos que solamente hablan de justificación por la fe, pero no es menos cierto que hay algunos que solamente hablan de salud y han puesto como el centro de la educación la salud y se equivocan. La sierva del Señor dice que eso es fanatismo. Lea por favor por usted mismo en el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 2, la obra del mensaje del tercer ángel y la obra médica misionera. Yo no me quiero tardar en hablar mucho de esto, porque tengo una serie de mensajes que hablan de la última verdad presente y qué papel ocupa y cómo se puede unir este mensaje, unir y no separar lo que Dios unió. Pero el diablo, yo lamento que muchos no se hayan dado cuenta de esto, sembró su semilla de separación y han perdido el propósito. Cuando se pone otra cosa, el brazo no debe ocupar el lugar del cuerpo. Cuando otra cosa ocupa el lugar del cuerpo, dice la sierva de Dios en el libro Evangelismo, el evangelio deja de ser ese poder impelente que empuja y lleva a los jóvenes a los lugares oscuros y remotos donde reina el egoísmo y el mal, a implantar el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel. Porque las escuelas han perdido el propósito del servicio y que aunque sirvamos, no es menos cierto que tenemos que denunciar al hombre de pecado, al hijo de perdición. Yo lamento que muchos ni saben por qué se denuncia Babilonia. No entienden el sentido del conflicto entre el bien y el mal, entre el egoísmo y el amor abnegado. Y por eso las instituciones han sido atacadas con música evangélica, música que no adora a Dios, con principios que no educan, más bien pervierten. Por eso el diablo, por eso usted mismo tiene una indiferencia en contra de la escuela de profetas. No le pone interés, sin saber que es el arma que sirve como barrera contra la apostasía omega que cunde y se esparce cada día más en nuestra iglesia. Y el Señor nos ha llamado a levantar las escuelas de profetas hoy en día. Necesita escuelas según el orden de Madison. Dice un poquito más la cita. Estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Primero, eso es lo primero. El segundo propósito de las escuelas es atender
el bienestar mental y espiritual de la juventud. ¿Cuántos jóvenes dentro de nuestra iglesia caminan en las iglesias sin propósito? Oh, yo cuando voy a las iglesias veo jóvenes, ahora con la tecnología, con el móvil, con el celular, mirando, perdiendo el tiempo. Termina el sábado y se ponen a jugar con juegos griegos, con esa influencia que se ha metido dentro de la iglesia. Esa falsa educación. Jóvenes sin propósitos. Jóvenes que en vez de estar preparándose para servir al Señor, han perdido ese propósito. No saben qué hacer. O no saben si estudiar ingeniería ambiental, ingeniería civil. No saben dónde servir al Señor. ¿O el Señor para qué quiere tantos más profesionales? El mundo abunda en ingenieros. El mundo abunda en tanta gente con carreras en el mundo militar. El mundo abunda con tantos profesionales en todas las ramas, pero el mundo carece de profesionales en la obra de salvar almas para Cristo. Eso es lo que no hay. Si quiere preparar a su hijo en una carrera de la cual carece el mundo, son almas. Es la carrera que lleva almas a los pies de Cristo. Oh, pero esta carrera no gusta, porque es una carrera sin sueldo, donde hay sufrimiento, donde hay injusticia. Pero esa fue la carrera de Cristo. Y si fue la carrera del maestro de los maestros, es la carrera que Dios quiere para ti y para tus hijos. El segundo propósito de la escuela de profetas es cuidar o atender el bienestar mental y espiritual de la juventud. Y el tercer propósito de la escuela de profetas es estimular la prosperidad de la nación. O yo pondría a cambiar aquí, estimular la prosperidad de la iglesia, estimular la prosperidad de tu familia, estimular la prosperidad de tu ministerio, porque nada puede sostenerse si no es bajo la base de una escuela de profetas. Hoy el mundo y los ministerios carecen por obreros y tienen que estar trayendo obreros de otros lados, gente incapacitada, gente que trabaja por un sueldo, por un salario. Y aunque yo no estoy contra de los salarios, porque sería ir en contra de la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero estoy en contra en cuanto a aquellos que se dicen obreros del Señor, pero son obreros de Mamón. Porque si les pagan, trabajan. Si no les pagan, no trabajan. Todo ministerio debe ser basado bajo una escuela de profetas, donde puedan tener gente que salga con propósito. O yo voy a hablar en esto en un futuro. ¿Sabe cuál fue el mal de la educación adventista? ¿Sabe cuál fue ese mal? Que cuando Dios entregó la gran luz de la educación en el año de 1874, esto que estamos viendo, la iglesia adventista empezó a controlar, empezó a contratar a un hombre que no tenía estos principios. Y ahí surgió una oposición. Léalo por usted mismo. En el libro La educación cristiana, lo que impide la reforma, se llama el capítulo. Cómo pusieron a un hombre que no conocía estos principios y hubo gran diferencia. Y al final lo pusieron para que lleve a cabo la educación adventista y no la llevó hacia arriba, la terminó destruyendo, porque es terrible poner gente que no tenga los propósitos del mensaje del tercer ángel, de la verdad presente, a trabajar en las cosas sagradas del Señor. Termina perdiéndose, termina dañando la obra del Señor. Por eso todo ministerio debería basarse en la escuela de los profetas, donde salgan hombres jóvenes capacitados para que cumplan su rol de servicio en cualquier rama de la obra del Señor, que le digan al Señor: heme aquí,
envíame a mí. Tales escuelas quiere el Señor que se levante, estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Dice la sierva de Dios, la educación, página 46. Léalo por usted mismo, verifíquelo, sea como los bereanos, sea noble, no sea orgulloso, no cierre su corazón a la verdad, verifíquelo y dése cuenta de la luz que el Señor quiere darnos ahora. Quiero mostrarles cómo el Señor fue adaptando y adaptando y adaptando la educación por causa del hombre, por su rebeldía. Antes del pecado, el gran maestro era Cristo. Después, y los alumnos eran los padres de la familia humana. En la adaptación, después del pecado, el gran maestro seguía siendo Cristo. Los padres de la familia humana tuvieron que hacer ahora de maestros y alumnos del gran maestro. Y ellos maestros para la educación de sus hijos. El libro siguió siendo el mismo, la naturaleza. Esto es lo que el Señor mostró. Y vamos a ver esta imagen para ver si se puede poner. Antes del pecado, vemos que el gran maestro era Cristo. Los alumnos eran los padres de la familia humana. En la educación adaptada después del pecado, el gran maestro seguía siendo Cristo. Los maestros, los padres de la familia humana. Y los hijos eran los alumnos. Pero mire en esta nueva adaptación, en esta tercera línea de tiempo. En esta tercera línea de tiempo, en la siguiente imagen, la nueva adaptación que el Señor tuvo que hacer. La nueva adaptación que el Señor tuvo que hacer. El libro siempre fue la naturaleza, siempre fue la naturaleza. Esto nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Ni antes del pecado, ni después del pecado, ni en esta nueva adaptación. En la tercera línea de tiempo que hemos hecho aquí. El gran maestro seguía siendo Cristo, pero ahora se agrega algo más aquí. Como maestros a los hijos de los profetas. Porque los padres perdieron un nivel y ahora llegan a ser alumnos para que enseñen a sus hijos. Para que enseñen a sus hijos. Se da cuenta cómo el ser humano cada vez más va rechazando el plan de Dios y el plan de Dios y el plan de Dios. Y el Señor lo adapta y lo adapta y lo adapta con tal de que el ser humano cumpla el propósito por el cual Dios lo ha levantado y lo ha creado. Y mire, antes del pecado, la primera línea de tiempo fracasó. Pero no fracasó por obra de Dios. Veamos la imagen, fracasó. Por consecuencia del hombre, Dios no es quien fracasa. La segunda línea de tiempo después del pecado, donde estaba el Creador, los padres de la familia humana y los hijos, también fracasó. Y solo nos queda la nueva adaptación donde Dios mete ahí a los profetas para que sean educadores de los padres. Oh, mis hermanos, eso es lo que el Señor mostró. Con ese propósito, página 46 del libro La Educación, con ese propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. ¿Qué hizo Samuel? Reunió jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Toda escuela que cree imitar la escuela de profetas debe cumplir estas características. Reunir jóvenes piadosos, inteligentes y piadosos. Pero hoy yo veo que las escuelas del mundo parece más un reformatorio que una escuela de profetas. Cada vez que un padre tiene un hijo que tiene vicios como drogas, que es rebelde, que no sabe hacer con su hijo, dice, a ver si lo mandamos a esa escuela allá en México.
Mis hermanos, la escuela de los profetas no son reformatorios. Usted tiene que cumplir las consecuencias de la mala educación de su hijo. Y tiene que orar a ver si así el Señor tiene misericordia y reforma a su hijo. Pero la escuela de profetas estaba hecha por jóvenes piadosos que amaban al Señor, que aunque sentía su incapacidad, que aunque le faltaba preparación, que aunque no lo sabían todo, que aunque podían cometer errores, se levantaban a hacer un culto. Querían incendiar el mundo con el Evangelio. Eran piadosos, inteligentes, estudiosos, que no tendrían que estar diciéndole, estudie la Biblia, estudie la Biblia. Esa es la verdadera escuela de profetas. Y recibieron el nombre de hijos de profetas a medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios. Su poder vivificador activaba las energías de su mente. Y el alma y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Estas son las verdaderas escuelas que el Señor quiere que se levante. No donde está lleno de gente rebelde, de gente viciosa. Hay gente que dice, no, hay que esperarlos, hay que esperarlos. El amor de Dios es puro sentimentalismo. Es olvidar el concepto de Dios. Si alguien quiere hacer un reformatorio, no que le ponga escuela de profetas, que le ponga reformatorio adventista, para que todo padre que tiene un hijo problema lo mande allá, pero que no le ponga la estampa de escuela de profetas, porque la escuela de profetas estaban con jóvenes piadosos, estudiosos, inteligentes, y esto tiene un resultado. ¿Sabe cuál es el resultado? En medio de jóvenes que se pueden equivocar, que tienen falencias, que tienen errores, pero que aman al Señor, inteligentes, pueda avanzar la obra de preparación de jóvenes mucho más rápido de lo que se demoran hoy. En 2, 3 años, dice la sierva de Dios, podrían prepararse jóvenes en el espíritu, en la abnegación, en el servicio, en entregarlo todo por el Señor, por las almas, por su prójimo. Prepararlos en el mensaje del tercer ángel. Prepararlos en el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es la salud. La sierva del Señor dice que se haría un gran daño si separaríamos al brazo del cuerpo. Que la obra del ministerio del mensaje del tercer ángel no debería nunca separarse de la obra médica misionera, porque la obra médica misionera es el evangelio en práctica. Y que nunca debería separarse de la obra médica misionera, el triple mensaje angélico que denuncia a la bestia y a su imagen. Es tan difícil para la mente embotada con una falsa educación entender la unión que existe en el mensaje del tercer ángel. Lo han roto, lo han dividido. No es el propósito del Señor que esto se haga. Oh, mis hermanos, cuánto daño se ha hecho a la escuela de profetas. Dios quiere que se levanten escuelas que preparen a jóvenes para servir a Dios. Cuánta indiferencia veo, aún en medio del sostén propio, aún en medio de los ministerios que dicen llevar el mensaje del tercer ángel, con la escuela que serviría de barrera, que serviría como un semillero para que salgan hombres jóvenes capacitados para llevar el evangelio al mundo. Solo es la obra de Satanás, el archienemigo, hacer que usted no crea más en las escuelas. Si es cierto, se ha cometido errores. Si es cierto, a veces por la inexperiencia se ve tantas cosas. Pero déjeme mostrarle cuál es el propósito del Señor en las escuelas. Vamos a ver una cita más. En el libro La Educación, página 46.
los maestros de esta escuela, los principios de la educación, no solo eran versados en la verdad divina, conocían la verdad, el mensaje del tercer ángel, no un mensaje mutilado, no un mensaje que divide, un mensaje unido, un mensaje integral que salva, un mensaje donde el corazón sea la justificación por la fe, donde el brazo derecho sea la reforma pro salud, donde el cuerpo sea el triple mensaje angélico, la denuncia a este poder despótico, a este poder egoísta que está enseñando al hombre a idolatrarse a sí mismo. Eso es lo que quiere, maestros, que entiendan esto. ¿Y qué papel cumple el carácter dentro de este mensaje? Mis hermanos, el carácter no se predica. Es fácil decirlo desde el púlpito. El carácter se predica con la vida misma. La sierva del Señor dice que el resultado de la aceptación del primero, del segundo y del tercer ángel es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La aceptación del mensaje del tercer ángel causará que aquellos que se preparan en el mensaje del Señor tendrán como principal virtud la paciencia, transformación del carácter. Dice la sierva de Dios en el capítulo 39 del libro Conflicto de los Siglos: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, e irán de lugar en lugar a denunciar a la bestia y a Babilonia. Lea todo el capítulo. Hoy sí es cierto, yo estoy de acuerdo que el verdadero misionero del Señor tiene que servir, tiene que amar, tiene que mostrar mansedumbre en su vida. Pero eso no quita que el Señor nos haya mandado a denunciar al hombre de pecado, como lo dice el libro Testimonio para los Ministros. Muchos, como ven, que algunos que predican profecía no tienen en orden la familia, terminan de forma equivocada pensando que ese no es el mensaje del Señor y se equivocan y se centran solamente en una parte. Dios necesita en la escuela de los profetas maestros que no se vayan de ni un lado ni para el otro, sino que sean centrados, que entiendan en verdad la realidad del conflicto de los siglos, que no es un conflicto intelectual, sino un conflicto entre el egoísmo y entre el amor, que es la verdad, ese amor abnegado. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Oh, mis hermanos, mire, vamos a seguir leyendo en el libro La Educación, en la página 46, La Educación, página 46. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios. Habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo. Esto es importante, que todo maestro pueda gozar del respeto. Un maestro que no respetan no sirve, tanto por su saber como por su piedad. En los días de Samuel habían dos escuelas tales, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otro en Kiriat Jearim. En años posteriores se establecieron otras, porque era importante
que se establecieron no una escuela, sino muchas escuelas para preparación de tantos jóvenes para la obra del Señor. Oh, mis hermanos, yo lamento cómo el diablo ha sembrado su semilla y nos ha alejado del propósito de levantar escuelas de profetas, pues la mirada de la obra está en otras cosas y no en la escuela de profetas. ¿Qué vamos a hacer cuando se gane más almas? Cuando la obra crezca. ¿De dónde sacaremos jóvenes piadosos? Jóvenes que entiendan el espíritu de servicio. Si no concentramos nuestros esfuerzos, si no concentramos nuestras ideas y nuestros planes en levantar escuelas que preparen a tales jóvenes, ¿qué podemos hacer? Mis hermanos, el momento es solemne y Dios quiere que tomemos conciencia del momento en que estamos viviendo. Dios quiera que tú entiendas y que tú puedas ver la palabra del Señor y cambies todos los conceptos errados en cuanto a la obra del evangelismo final y le des importancia a lo que realmente es importante para este tiempo final. En los días de Samuel, mire qué es lo que dice la Escritura, la Educación, página 46, habían 2 escuelas. Tal es una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Kiriat Jearim, y en años posteriores se establecieron otras. ¿Cuánto quisiera Dios que las palabras de la inspiración se cumplieran en este tiempo? ¿Cuánto quisiera el Espíritu del Señor obrar en el espíritu de los líderes que están llevando la obra en la actualidad, para que no se diga Kiriat Jearim, sino que hubo escuelas en México, que hubo escuelas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, escuelas que preparaban a hombres para el servicio verdadero del Señor. Que el Señor pueda bendecir. ¿O no hemos terminado el tema? Vamos a continuar con la segunda parte, porque en la segunda parte usted se va a dar cuenta de la importancia de las escuelas. Y usted quizás se preguntará, pero todas las escuelas que veo no siguen los principios que se han mostrado en la Escritura. O no se pierda el próximo estudio, porque por medio de la Escritura le voy a mostrar qué es lo que ha pasado en la escuela de profetas. Lo que está pasando hoy en la escuela de los profetas no es más sino la profecía del descuido de la educación. Y lo vamos a ver en el próximo programa. Si el Señor ha permitido que tú escuches este mensaje, no ha sido por gusto. Yo le pido al Señor que este mensaje no entre y caiga en saco roto, sino que entre en tu corazón y dé semilla al 100%. Que tomes resoluciones para poder, con tus fuerzas, con tus oraciones, con tus talentos. Oh, la escuela de profetas carece tanto de gente que quiera ir a servir. Pero si el Señor ha puesto en tu corazón que tú sirvas y vayas como un voluntario a una escuela, con el único propósito de servir, ¿sabe? La obra no se va a poder terminar si no se levanta escuelas para el Señor. Y el Señor te llama a ti en esta hora, para que tú le digas, Señor, yo sé que es difícil, yo sé que es trabajoso, es dejar a veces trabajos, profesiones, familia, promesas de prosperidad mundanal, pero el Señor te ofrece la vida eterna. Si Cristo lo dio todo por ti, si Cristo lo dio todo, hasta el Señor, el Padre dio hasta su Hijo, y Cristo dio su vida y todo lo que tenía, aún cortó la comunión con el Padre para morir por tu pecado y por el mío. ¿No será acaso justo, no será acaso el tiempo de que le entreguemos lo que Él se merece, que es nuestra vida, para ser consumida en el altar del sacrificio?
¿No es acaso tiempo de decirle, Señor, tú diste todo por mí, te doy mi familia, porque tú me sacaste del pecado y de la maldad? El Señor te llama a ti y te está pidiendo lo más importante, tu corazón. Porque si Él tiene tu corazón, tiene tu vida, tiene tu familia y tiene tu iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi deseo y es mi oración. Amén.